Bienvenidos a mi charla, tenemos 10 minutos, es una charla muy sencillita para los que ya hayáis realizado peticiones a múltiples sitios, pero yo os voy a contar más o menos cómo lo plantearía, ¿vale? A ver, vale. Soy Daniel Llano, trabajo en Worldline Iberia y ¿qué vamos a ver? Vale, pues simplemente vamos a ver cómo se realizan peticiones cuando tenemos múltiples APIs, múltiples APIs o múltiples entornos de desarrollo, ¿vale? ¿Cuándo es necesario? Pues, por ejemplo, imaginad que tenemos que hacer una aplicación que lista todos los partidos de fútbol del mundo. Normalmente, o sea, lo normal es que no haya una API que te provea toda esa información, ¿vale? Para poblar tu aplicación con toda la información. Entonces, por ejemplo, para listar los partidos de la Liga de Fútbol de España, vamos a tener que hacer una petición a la API de tal. Si queremos los de Europa, o sea, yo que sé, Reino Unido, Francia, lo que sea, vamos a tener que hacer peticiones a otra API. O si nosotros estamos trabajando y tenemos distintos entornos de desarrollo, por ejemplo, tenemos desarrollo, tenemos preproducción y por último tenemos producción, vamos a tener que apuntar una máquina u otra en función de lo que necesitemos. Entonces, vamos ya un poco al tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillito, ¿vale? Partiendo del patrón repository, voy a olvidarme de todo lo que es mi lógica de presentación, mi lógica de dominio y mi lógica de datos. Me voy a centrar solo, o sea, voy a centrarme en la lógica de datos de la aplicación y partiendo del patrón repository me voy a centrar sobre todo en lo que son las peticiones de red, ¿vale? En el esquema que estáis viendo, yo cuando digo que quiero un dato, por ejemplo, las charlas, en el ejemplo que voy a poner, o la información del evento, yo puedo decidir si quiero pedir a una API o si lo quiero obtener de base de datos. En este caso, vamos a ver cómo pediríamos a la API. Y para ello hemos montado un backend muy sencillito, ¿vale? Que nos va a proveer, una máquina nos va a proveer cierta información y otra máquina nos va a proveer otra información. Eh, Como veis, la máquina 1 va a tener dos entornos, desarrollo y producción, y por otro lado vamos a ver si podemos moquear información para no necesitar la red en ciertos casos, por ejemplo, para testear. Y el remoto 2, la siguiente máquina, no tiene dos entornos, pero también vamos a poder inyectarle datos moqueados. Estas son las respuestas que nos dan ambas APIs. La API 1, como decía, tiene desarrollo y producción, puede cambiar los datos, pero el modelo es el mismo. Una charla tiene el título y la capacidad de asistentes y la API 2 nos tenemos que hacer dos peticiones, una para traernos el listado de charlas y nos da la información de la sala en la que está dándose la charla. Y por otro lado, tenemos el listado de salas que nos da la cantidad o la capacidad que tiene dicha sala. Mi modelo de dominio es el de charla y lo que va a tener es el título y la capacidad de esa charla, la lista el máximo de asistentes que pueden entrar a verla. Y vamos a estructurar esto, vamos a ver cómo hacemos esta implementación. Yo vengo de desarrollo de Android, desarrollo de Kotlin y necesitaba una interfaz en Flutter, que bueno, me enseñó mi amigo Sergio que se hacía con una abstract class, ¿vale? Porque no tenemos una interface. Entonces, mi punto de entrada a la lógica de datos es con el repository y defino dos funciones, getTalks y getEventInfo. En la implementación de ese common repository es donde yo voy a decidir si voy a remoto o si voy a local o si voy a caché. Como he dicho antes, en este caso vamos a centrarnos en que todas las peticiones son a remotos, porque es de lo que se trata la charla. Entonces, tanto getTalks como getEventInfo va a ir al Remote Data Source. Mi Remote Data Source se presenta así, tiene la misma entrada, ¿vale? Tiene los mismos métodos y sí es verdad que en la implementación, esto rizar un poco el rizo. Yo podía haber metido estos dos remotos como parte de la lógica del repositorio que he mostrado anteriormente, pero bueno, lo he sacado para centrarlo con el remoto como todos los remotos, ¿vale? Alguno decidirá que cree que es mejor, alguno piensa que es mejor tenerlo en la lógica del repositorio común. Yo también lo comparto, o sea, puede estar en los dos sitios. Aquí, en la lógica de mi remoto, es donde voy a decidir yo si voy a una API o voy a la otra. Entonces tengo los dos remotos declarados y abajo pido la charla de uno y pido la charla de otro. Utilizando el await future.wait, estoy esperando a que las dos peticiones terminen y con el resultado lo que hago es mergear la lista de charlas
y devolver las charlas de uno, las charlas de otros, todas juntas. Y por último, en el de GetInfo, en el de GetEventInfo, como sabéis, en el remoto 1 me da el título del evento y en el remoto 2 me da la información del evento, o sea, la fecha del evento. Y lo que voy a hacer va a ser unirla, ¿vale? Ahí hago dos peticiones, una se ejecuta después de la otra. Estas son las pintas que tienen las interfaces de mis remotos y a la implementación pues no es más que ejecutar una petición, uso HTTP, es muy sencillo, pero como el remoto 1 tenía dos entornos, tenía el de desarrollo y tenía el de pro, yo defino que la variable del endpoint va a variar o sea, depende del flavor config, ¿vale? De una configuración dinámica. Utilizo el package Flutter Flavor, como veis la petición de abajo es igual, es torch y title, pero en la configuración, cuando definimos nuestro punto de entrada a la aplicación, tengo dos, uno main/dev y uno main.dart. En ese caso, en cada uno de los casos, pues pongo una URL u otra. Y en el caso del remoto 2, como veis, la máquina es distinta. La primera era llanomuñoz.com, la segunda neverlandbari.com. Y en la segunda no necesito hacer las peticiones por entorno. Entonces, bueno, lo he definido aquí. Podríamos sacarlo para tener todas nuestras variables en el mismo sitio. Pero bueno, lo definí aquí para que veáis que no necesito el flavor config para hacer las peticiones al remoto 2. Al pedir las charlas, si os acordáis, teníamos que pedir primero las charlas y luego las rooms, las salas. Entonces, lo que hacemos es hacer las dos peticiones y luego cuando mapeamos a nuestro modelo de vista, que utiliza elementos que tiene nuestro talk DTO y rooms DTO, ¿vale? Que vienen de las dos peticiones, los juntamos los dos y los devolvemos. Y en el de event date, directamente pues devolvemos la fecha del evento. Además, si yo quisiera hacer una implementación sin depender del network, por ejemplo, me dicen, no, es que este servicio todavía no lo tenemos subido, no, es que la máquina ahora mismo está caída, o simplemente quieres hacer test y no tienes red, ¿vale? Pues lo que puedes implementar siempre es, o sea, usando inyección de dependencia, podrías moquear tus propios repositorios donde poner la información que tú quieras, ¿vale? En este caso, como veis, cuando yo instancio el Common Remote Data Source, en el caso de arriba le estoy dando la implementación real, que es la que vimos antes, Remote Data Source 1.implementation y Remote Data Source 2 implementation. Y cuando quiera darle el de mock, simplemente le paso el de Remote Data Source 1 mock y Remote Data Source 2 mock. ¿Qué pinta tiene esto? Pues muy sencillito. Implementa la interfaz de Remote Data Source, el 1 o el 2, en función de lo que queramos, y ahí le damos nuestros valores moqueados. Al final, aquí podemos poner lo que queramos. Es simplemente para ajustarnos a los tests que decidamos. ¿Cómo quedaría hacer la petición desde nuestra capa de presentación? Pues simplemente, como tenemos la inyección de dependencia, hacemos la petición al repositorio, getTools, y aquí yo me tengo que olvidar de si las charlas vienen de base de datos o vienen de caché o vienen de red, y en el caso de que venga de red, nos olvidamos de si viene de la API 1 o viene de la API 2, y si es en el caso de la API 1 que tenía varios entornos de desarrollo, nos olvidamos de saber si estamos en el entorno de desarrollo de dev o estamos en el entorno de producción o preproducción, lo que queramos, ¿vale? Y este es este es el caso, o sea, estas son como quedan las peticiones desde nuestra pantalla, nos olvidamos de todo y por último, he ido un poco rápido, me parece a mí, porque me he acelerado pensando que no me iba a dar mucho tiempo. Espero que os haya gustado. Yo creo que es interesante el ver cómo separar todas las peticiones, porque así, si una API te da información que no tengas en la otra, simplemente vas a tenerlo en esa implementación. Además, sí que podríamos rizar un poco el rizo y si utilizamos, por ejemplo, el framework HTTP para hacer las peticiones y tienes unos puntos de entrada, por ejemplo, para hacer la petición necesita este parámetro, este parámetro, este parámetro. Vale. Y utilizas otra implementación, por ejemplo, con Dio, que para hacer las peticiones también necesitamos lo mismo, prácticamente, o sea, para hacer una petición necesitas lo mismo. Otra cosa es el framework que uses, claro. Pues podrías eh, abstraerte, ¿vale? Del framework, de Dio, de HTTP, del plugin que tú quieras, para que los dos remotos ejecuten esa implementación que es común, ¿vale? Que ya estás abstraída de ella. Y de esta forma, si en algún momento necesitas cambiar entre Dio, HTTP o el framework que tú quieras, podrías hacerlo fácilmente sin tener que tocar el resto de la lógica de tu aplicación. Y nada, soy Darien Llanos, he subido el código de estas charlas a GitHub.
supongo que habrá ido muy rápido y lo que sí os animo es a visitarlo, a ver cómo he montado al final el patrón repositorio, que es muy sencillito, y que lo uséis. O sea, al final que separéis toda la lógica de datos del resto de lógica de vuestra aplicación, porque luego a la hora de mantenerlo seguro que os alegráis.